Bueno, buenas tardes. Estamos dictando una clase de Proud que está dentro del tema del SAMAJ o gobierno proutista. Siguiendo una guía a esos efectos, hablamos de la sección 4 en el capítulo 7 y tratamos el tema soluciones de Proud para el crimen y la penalización, crecimiento demográfico, destrucción ambiental y polución. Temas muy interesantes. En principio, Proud sostiene que todas estas cuestiones importantes se deben analizar a partir de las causas. ¿Qué causas provocan estas situaciones? Y ese es el criterio con que se analiza. Empezamos estudiando el crimen y la justicia. Sabemos que la justicia, el concepto de justicia varía según la época, el lugar, el estado de desarrollo cultural y diferentes parámetros. En general, el concepto de justicia relativo se toma desde el punto de vista de evaluar el delito y hacerle corresponder un determinado castigo. O sea que la punición es el criterio, pero Proud difiere de ese criterio y dice que nosotros tenemos que apuntar a la rehabilitación del delincuente. Entonces dice, la justicia de Proud es un código de medidas correctivas. En un mundo de justicia relativa se debe dar gran importancia a la selección de los jueces. Los jueces deben ser personas de intelecto altamente desarrollado y de sólidos y probados principios morales. En todo sistema de juzgamiento hay siempre margen para el error. No hay como constatar la veracidad de los testimonios. Los investigadores deben investigar y presentar evidencias. Es muy peligroso depender de la interpretación de los abogados. En el sistema actual, abogados expertos pueden causar problemas. Los jueces toman la decisión final teniendo un jurado para su asistencia. En este sistema también es preciso que haya posibilidad de apelación. Los incriminados deberán ser clasificados en una misma categoría, pues hay diversos motivos que llevan a una persona al crimen, al delito o la falta. Proud reconoce 5 diferentes tipos de criminalidad. En primer lugar, algunos son llevados por el instinto y generalmente son personas que sienten placer en cometer pequeños delitos. A pesar de ser fácilmente investigados, este tipo de crímenes no constituyen delitos graves y no son de difícil rehabilitación. La segunda categoría es la de los criminales por hábito. Estos pueden ser o no ser personas inteligentes, pero cometen los crímenes con destreza y viveza, y en general revelan crueldad e incapacidad de compasión. Tienden a adquirir un comportamiento criminal habitual y poseen poca fuerza moral. No obstante, por medio de la educación demuestran capacidad de recuperación. La tercera categoría es la de las personas que se tornan criminales por la fuerza del ambiente, por la presión de los amigos o familiares, es la causa más común de este tipo de crímenes. En general, padres depravados pasan esas tendencias a sus hijos. Para ocuparse de estas personas es importante descubrir de dónde viene la mala influencia para así poder trabajar en el caso. Las personas que se encuadran en esta categoría tienden a degenerarse si son puestas en prisión con criminales por hábito. Es muy importante la diferenciación. Nadie tiene, digamos, que perder la vida de una manera entrando en la criminalidad por haber nacido en un ambiente de depravación. O sea que son rescatables, pero si uno lo castiga y lo envía a la prisión con criminales por hábito, digamos, empeora la situación. Los criminales por necesidad forman la cuarta categoría. La mayor parte de los crímenes cometidos es cometido por las personas a quienes les son negadas las necesidades básicas de la vida. En el sistema de Proud, la sociedad cubrirá estas necesidades básicas eliminando así este tipo de criminalidad. Las personas que se encuadran en esta categoría deben ejercer presión social para exigir un cambio en las condiciones de vida. La sociedad no tiene el derecho de juzgar esos comportamientos
ya que es ella misma la causante. Bueno, esta cuarta clase de criminalidad es casi política, es de análisis sociopolítico. O sea, por ejemplo, en la Argentina, el 80% de los presidiarios están presos por delitos contra la propiedad. Eso es sinónimo de pobreza. Quiere decir que solo el 20% son criminales y asesinos que no dependen de un estado de extrema necesidad. El otro 80% podría haberse salvado si Proud estuviera vigente, asegurando las necesidades básicas de la vida. Quiere decir que un alto porcentaje de los castigados por el sistema actual son personas pobres, víctimas del sistema sociopolítico. La quinta y última categoría de criminalidad es la de aquellas personas que cometen crímenes por decisión momentánea. Esta es una condición temporaria de desequilibrio mental que puede ser tratada como en el caso de los crímenes pasionales o de cleptomanía. Para este tipo de criminalidad sería más eficaz la rehabilitación mental que la prisión. Bueno, acá como esta guía es antigua, no se habla de los delitos de género, de los femicidios, que ahora se han visibilizado a través del movimiento de las mujeres. Pero eso tiene un alto contenido de generación en el aspecto moral, en los dogmas, en el machismo. Y esas cosas entrarían en esto, considero yo, en la quinta categoría de la criminalidad por decisión momentánea. Un marido ofuscado que considera que la esposa es una propiedad de él, llega a asesinarla porque tiene una estructura mental dogmática donde la mujer se la desvaloriza. Bueno, esos son los 5 tipos de crímenes que clasifica Proud. Preguntas para la discusión. ¿Cuáles son las diferentes causas de crimen en su opinión? Bueno, lo acabamos de decir. Los pequeños delitos, los delitos, los criminales por hábito, las personas que delinquen por necesidad, los que lo hacen por decisión momentánea y los criminales por estar en un ambiente de generación. Y los sistemas de recuperación siempre tienden a no tomar el criterio punitivo, sino de la rehabilitación. En este último caso, el crimen por decisión momentánea, se propone la rehabilitación mental. Es un problema mental. La conducta no puede ser controlada por las personas que cometen un delito. La pregunta 2 dice, Pérez Alcar escribió que en lugar de prisiones deberíamos crear centros de rectificación enfocados en el desarrollo integral de los criminales. Diferentes profesionales juntos deberían trabajar para rehabilitar a los presos. Entonces, Alcar escribió que aunque un juez cometiera algún error y alguna persona debería pasar un tiempo allí, ella o él no sentirían que perdieron su tiempo ahí. ¿Usted puede imaginar un centro como ese? ¿Qué sugiere usted para los sistemas de rectificación? Es una pregunta para todos los que están presentes. Si alguien le quiere contestar, ¿cómo se imagina un centro de rectificación? Bueno, si nadie Yo contesta, ya vamos a... participé en un proyecto de eso, pero quería hacer un inciso aquí, si se puede hablar, aunque sea 2 minutos, de lo que serían los crímenes de lesa humanidad. Bien, no está clasificado. A ver, sí, no está en esa guía, pero el tipo de rectificación que se le aplica a este tipo de casos, a estas personas, claro, que dirigen y afectan a una gran mayoría por medio ¿cómo se llama? La criminalidad organizada o
el gobierno de un país o el asolamiento de un determinado pueblo. Ahí cómo aplicaríamos este Claro, bueno, Proud, la solución Proudista. es muy difícil porque, por definición, el crimen de lesa humanidad es un crimen de extrema gravedad cometido por el Estado. O sea, donde la maquinaria de seguridad del Estado, en vez de proteger al ciudadano, lo persigue y lo aniquila, como pasó en Sudamérica muchas veces con las dictaduras militares. Este, entonces, una maquinaria organizada, preparada para un fin, que funciona al revés, donde las personas actúan por obediencia debida. O sea, el general le dice al coronel y el coronel le dice a los mandos inferiores hasta que termina el soldado torturando a alguien detenido y asesinándolo, tirándolo de un avión al mar. Eh, ese tipo de crímenes es gravísimo y acá en esta guía no lo menciona, pero como Baba en su grandísima compasión y tolerancia considera que no tenemos que usar el criterio punitivo, y yo considero que la rehabilitación de los criminales de lesa humanidad necesitaría todo un armado especial, porque eso sí es una cuestión mental. Alguien que ordena la aniquilación de 30.000 personas por razones ideológicas es alguien que no está en sus cabales, que tiene toda su deformación mental a cuesta y utiliza la maquinaria del Estado para aniquilar enemigos políticos, o como pasó en Serbia, en la guerra de los Balcanes, donde se aniquilaban por cuestiones étnicas. Esas son una locura colectiva. La guerra es una locura colectiva, donde todos estamos involucrados en un estado demencial. Entonces, tenemos que rehabilitarnos como sociedad, haciendo juicio como los de Nuremberg contra los nazis, donde toda la sociedad hace una autocrítica, pienso yo, que esa sería la manera de analizar los crímenes de lesa humanidad. Solo que habría que añadir que el sistema nuevo, la fórmula de Proud, tiene que garantizar una fórmula en la cual los que se consideran poderosos o administradores de el poder y la riqueza de un país tienen que estar sometidos al cuerpo colectivo. No pueden tener libertad jamás como para ejecutar una cosa de esas. Tal cual. Lo que pasa es que justamente en esta época anterior al gobierno progresista, porque todavía no se ha implementado, no se cumple con el requisito básico de Prado, que se debe limitar la capacidad de acumulación de riqueza por parte de una persona o un grupo pequeño de personas, y esa limitación la establece el cuerpo colectivo. Entonces, en el gobierno progresista no va a haber ricos. Entonces, el problema está solucionado porque las fuerzas policíacas de represión, que son el brazo armado de los ricos para aniquilar opositores, no van a funcionar así si los ricos no existen. Como en Prado, los ricos no existen. Porque una de las banderas nuestras, una de los postulados, es la distribución de la riqueza y el control para que nadie acumule riqueza en detrimento del resto. Entonces, al no haber ricos, no hay quien manipule la fuerza represiva. Entonces, no son fuerzas represivas, sino de seguridad. Y desaparecería la causa del crimen de lesa humanidad. Porque ahí radica la cuestión. El origen de estos gravísimos problemas es la codicia de un pequeño grupo. Un emperador, como el caso de la decadencia del Imperio Romano, los últimos emperadores eran personas dementes, licenciosas de una vida inmoral, que mataban a discreción a cualquiera, y en todos los fines de imperio sucede eso, es por la descomposición moral después de la era Baisha. Entonces, por eso es que Prado es una gran solución,
porque al impedir la concentración de la riqueza por un método eficaz, nunca va a haber esa concentración de poder que permita que se cometan los crímenes de lesa humanidad. Tampoco va a haber guerra. Bueno, Ok. continuaremos con la superpoblación. Es muy interesante este tema del crimen, pero como no da el tiempo, vamos a continuar con otro tema. Superpoblación. Dos factores deben ser considerados cuando hablamos de la cuestión del crecimiento poblacional: la disponibilidad de recursos y la disponibilidad de espacio. A pesar de que en este planeta, a pesar de que el planeta es grande o suficiente y abundante, o suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de todos sus habitantes, debido a la falta de coordinación apropiada, planeamiento y un enorme desperdicio, existen millones de personas que no tienen comida suficiente. Si el espacio habitable de este planeta fuese utilizado apropiadamente, habría lugar para todos los seres humanos y todas las especies. De acuerdo con Proud, existen 4 factores que llevarán al crecimiento poblacional de una manera natural. 1. Debe haber democracia económica, de manera que las personas tengan suficiente capacidad para satisfacer las necesidades básicas alimentarias. Debe haber acceso a los cuidados médicos de modo que las personas puedan mantener y recuperar su buena salud. Tercero, tanto como sea posible, las personas deben estar libres de preocupaciones innecesarias y de estrés mental. Y cuarto, el nivel intelectual deberá ser elevado a través de la educación. Si todas estas medidas fueran tomadas juntas, el crecimiento poblacional tenderá a llegar a un nivel razonable. En los países donde las personas se tornan relativamente educadas y con buenas condiciones financieras, es un hecho de que la tasa de crecimiento poblacional disminuye. En países subdesarrollados como la India y China, y también en países desarrollados con un gran número de personas pobres como los Estados Unidos, el crecimiento poblacional está aumentando. En países como Suiza, Francia y países escandinavos, el crecimiento poblacional es estable debido a las buenas condiciones financieras de la población. A veces la tasa demográfica da resultados negativos. Esta guía ha sido escrita hace más de 30 años, pero los parámetros son parecidos. La ciencia agrícola ha dado grandes avances de manera que el planeta apropiadamente administrado tendrá la capacidad de cubrir las necesidades de su población. La idea de que el mundo corre el riesgo de ser superpoblado está siendo utilizada como argumento para defender los intereses de ciertos grupos, para confundir y explotar a las personas y para desviar la atención de asuntos como la explotación y la injusticia económica. Bueno, hoy creo que hay más de 7.500 millones de personas. El problema está en que más del 90% viven en grandes ciudades superpobladas que demandan una gran cantidad de recursos: energía, agua, alimento, todo tipo de cuestiones necesarias para la vida cotidiana, llegan de afuera hacia las ciudades y las ciudades expulsan residuos a través de las cloacas, el residuo sólido urbano, la basura, la contaminación del medio ambiente, el aire, el agua. Entonces las ciudades son lugares antinaturales, superpoblados, con gran promiscuidad y hacinamiento. Por eso que Baba habla de las unidades máster. Pequeños, comunidades pequeñas, autosuficientes, armónicas con la naturaleza. Entonces, la superpoblación y la superconcentración en ciudades es un problema grave. Dice Baba en Proud que hay que asegurar la alimentación, la educación, la atención médica y la vivienda y elevar el nivel intelectual a través de la educación. Porque los pobres de solemnidad, como dicen los abogados, bueno, son solemnes los pobres. Los oligarcas sí son solemnes en su forma. Los pobres, al no tener educación, procrean mucho. Aparte, una vida de angustia y necesidades grandes, sabemos lo que provoca la mente y el cuerpo. Y con la consecuencia final es que se llamen de hijos. Entonces,
Para llevar dignidad a la familia y al ser humano hay que aplicar se pregunta para la discusión. En todo país con un alto nivel de vida, la tasa de natalidad es baja, a pesar de las diferentes morales o medidas de control de la natalidad. ¿Por qué cree usted que eso ocurre de esa manera? Bueno, ya lo hemos dicho. A medida que la gente se educa, primero puede tener otra conducta, no necesariamente va a ser así, pero en general la población educada tiene otro comportamiento un poco más razonable. A pesar de que hay presidentes que tienen títulos universitarios de toda clase y son muy malos, pero en general vale para el ciudadano común que a medida que más se educa, tendría la posibilidad de tener una conducta más razonable. Así que la cuestión de la superpoblación viene básicamente por la educación, que falta educación y falta asegurar las condiciones mínimas para la vida. Las necesidades básicas no están satisfechas. Bueno, ahora pasamos al otro tema que es la polución. Puede asegurarse que los intereses financieros son los mayores responsables de la destrucción ambiental. La mayoría de los avances tecnológicos y científicos crean efectos perjudiciales al medio ambiente, que llevan tiempo para ser percibidos y después minimizan sus consecuencias. Este proceso correctivo es caro y disminuye las ganancias, por lo que resulta en los hechos provocando una gran oposición o desinterés, disimulados o no, por la implementación de medidas de protección al medio ambiente. Traducido, la industria tiene dueños y los dueños quieren producir muchas cosas y venderlas. Y para producir muchas cosas tienen que extraer los recursos minerales, tener mucha energía para producir mucho y vender mucho e inducir a la población que consuma cosas inservibles, establece el consumismo y el resultado es que la contaminación que provoca ese sistema productivista destruye al extraer demasiado y contamina con sus residuos. Y el origen de todo eso, como dice Prado, que todas las causas, es la codicia del dueño. Yo quiero tener la industria, vender, cambiar el celular cada 2 meses, saco una versión nueva y el resto se tira. ¿A dónde va? Como dicen los dichos ambientalistas, en una alcantarilla en la calle, acá empieza el mar. Porque el que uno tira por una alcantarilla va por la cloaca o el desagüe a un arroyo, a un río y el río al mar. Y el mar está contaminado. Entonces, la contaminación del mar produce graves alteraciones de las corrientes marinas que son las que regulan el clima, muerte en la cadena alimentaria natural de los peces y eso es una catástrofe ambiental. Y en ese punto está. ¿Cuál es la causa? La codicia del dueño de la industria y la insensatez del consumidor que consume cosas innecesarias, superfluas. Entonces, por eso dice, puede asegurarse que los intereses financieros son los mayores responsables de la destrucción ambiental. Como quieren más plata, producen más, extraen más, ensucian más, consumen más y es un círculo vicioso que se retroalimenta y no para más. Bueno, ya hemos pasado el momento en el mundo donde el consumo ha superado la disponibilidad de recursos. Estamos en la cuenta regresiva. Pero eso ahora, no era cuando se creó esta guía, daba los recursos bajos. Dice, son las grandes corporaciones e instituciones las que poseen los recursos y determinan en gran escala el proceso de la ciencia. La investigación científica independiente para resolver problemas ecológicos no siempre consigue financiamiento, especialmente si contrarían los intereses de las grandes industrias. Por ejemplo, la investigación de combustibles no fósiles sin duda continúa, mientras el mínimo es destinado a la investigación de combustibles. Se destina algún financiamiento a las fuentes alternativas de energía, en general solar, eólica, de biogás, etc., pero en muchas menor escala de lo que se destina a la energía nuclear. Es imposible cuántas décadas habrían ganado con las investigaciones de fuentes energéticas no agresivas hacia el medio ambiente si le hubieran dado
prioridad. Bueno, siempre está el sueño de la fusión nuclear, porque ahora lo que se hace es la fisión nuclear. Los residuos radioactivos no hay dónde ponerlo y no se pueden atenuar su efecto y no sabe qué hacer, es altamente contaminante. Pero esos residuos podrían usarse en la fusión nuclear, que es una promesa de una fuente infinita de energía. La ciencia está ahí, tratando de hacer eso. Pero la ciencia no es una entidad etérea que anda por ahí en forma autónoma. La ciencia la maneja los que ponen la plata para investigar. La plata para investigar son los ricos, los Weishak, que lo que quieren es ganar plata y no les interesa si contaminan o no contaminan. O sea que ahí hay un problema con la ciencia. Ahora los paneles solares ya han avanzado mucho, pero también el panel solar es un problema porque hay que hacer el cálculo de cuánta energía se produce, se usa para producirlo y cuánta energía genera con el sol, y hay que ver si no es más caro eso que lo que vamos a ahorrar. Y bueno, el tema de la energía solar es muy apasionante. Hay una solución muy sencilla para el consumo de energía que suena gracioso, pero se trata de volver a vivir con el ciclo circadiano. O sea, nosotros somos animales diurnos, digamos, somos una especie de naturaleza, humano, que estamos diseñados para ver de día, de noche no vemos. Si está oscuro y no hay una fuente de luz artificial, nosotros no podemos circular normalmente porque el ojo humano tiene dos tipos de sensores, los conos y los batones. A las 7 de la tarde o a las 6:30, en la hora del ocaso, cuando baja el nivel de luz, el ojo cambia automáticamente de sensores y se pone en el modo de percepción de bultos y formas. Ve solamente los grises y muy poco. O sea, por eso los accidentes de tránsito son en su gran mayoría a esa hora, porque el conductor no ve bien, porque el ojo solito cambia. Nosotros hemos sido diseñados así. Digo todo esto para que se entienda que no somos nocturnos, nosotros no somos murciélagos ni lechuzas que ven de noche. Ahora, ¿por qué vivimos de noche? Porque tenemos la fuente de luz que es la luminaria eléctrica. Entonces, alargamos el día de las 7 de la tarde hasta las 1 de las 2 de la mañana. Y no estamos diseñados para vivir 5 horas más durante el día. El día nuestro es de sol a sol. Y hemos vivido así hasta el año 1900, donde se empezó a aplicar la electricidad como un insumo, como un servicio público. Y la gente empezó a vivir como si fuera de día a partir de que se hace de noche. Entonces, el organismo se recarga. En vez de ir a dormir, sigue trabajando como si fuera de día. Entonces, una máquina que estaba diseñada para trabajar 10 horas, trabaja 17. Y eso trae una consecuencia. Nosotros decimos que un auto es para 4 personas. Y si suben 20, el auto se rompe. Bueno, entonces nosotros, si en vez de usar nuestro cuerpo 10 horas lo usamos 17, también se rompe. Entonces, la electricidad, el panel solar para tener más energía, con la batería y todas esas cosas contaminantes, no nos haría falta si todos nos vamos a dormir a cierta tarde. O hacemos asana, meditamos y después nos vamos a dormir. Así que los hábitos de la era industrial consumista de prolongar el día se solucionan si uno entiende esto. Entonces, ¿para qué generar más energía? Hay que consumir menos, cambiar la vida, la forma de vida. Por eso en la unidad máster no nos desesperamos porque hay líneas de alta tensión, ni muchos paneles solares, ni usinas hidráulicas, ni nada de eso. Porque tenemos otra forma de vida, otros hábitos más saludables. Bueno, dice, en pro del control de la ciencia no será determinada por el lucro. Las industrias estratégicas de gran porte serán controladas por el Estado
y funcionarán como instituciones sin fines de lucro. La investigación no se sujetará a intereses corporativos. Los recursos naturales locales o aquellos que puedan ser artificialmente sintetizados deberían servir de base para la industria. En este caso, las firmas que produccionen deberán pagar los gastos realizados en la restauración del medio ambiente y no la población a través de impuestos del gobierno. O sea, el que ensucia limpia, como es en un hogar, una vivienda familiar. El que ensucia limpia. La industria que ensucia tiene que hacer todo lo necesario para volver atrás. Ese aspecto, ese criterio de resiliencia, de volver al estado anterior, es el que se usa en las cuestiones ambientales o se pretende usar ahora. Hay que legislar, bueno, hay mucha legislación sobre eso, pero siempre va más lento que lo que va la contaminación. Esencialmente, la polución es benéfica solo por un periodo de tiempo para el aumento del lucro de las poblaciones, pero causan efectos colaterales negativos en el medio ambiente y en la sociedad como un todo. De manera que, para combatir los efectos destructivos a largo plazo, serán necesarios esfuerzos y recursos extraordinarios en el medio ambiente. Los cálculos de lucro de Prado incluyen no solo los costos de producción, distribución, mano de obra, sino también los costos ambientales y sociales. Los costos sociales se refieren a los costos negativos inmediatos y futuros en las capacidades físicas, mentales y espirituales de todos. Por ejemplo, desde el punto de vista social, la industria de camiones es antieconómica. La manutención de las autopistas no es tenida en cuenta, el impacto ambiental no es adecuadamente evaluado, el mal causado por la disminución de las reservas de petróleo no es considerado, los problemas de salud resultantes de la polución ambiental no es apropiadamente evaluado, y el tránsito, los accidentes y el estrés causado por los choferes y sus familias tampoco es considerado. No obstante, el uso de camiones permitirá entregas más rápidas y consecuentemente mayores lucros. Desde una perspectiva social más amplia, el sistema ferroviario sería una mejor opción. Por eso hablamos de la unidad autosuficiente. No tiene sentido que compremos en Argentina una zapatilla fabricada en China, porque el costo ambiental es tremendo. Eso se mide con la huella de carbono, con la huella ecológica, la huella hídrica, y bueno, los científicos hace mucho tiempo ya han definido esos conceptos y los gobiernos los han tomado, pero a la industria no le importa. El comerciante del valle argentino lo único que ve es cuánto va a ganar en el tráfico comercial de comprar barato en China y venderlo caro en Argentina. No importa la huella de carbono, que es el rastro de suciedad, para decirlo en pocas palabras, que provoca un producto industrial. Si yo hago mi zapatilla en unidad máster de una manera artesanal, con fibras textiles del lugar, no es lo mismo que traiga plástico de China, porque la fabricación en China contamina, consume energía, que también contamina para producirse, el transporte de un barco, avión, lo que fuera a Argentina, contamina, y la distribución interna hasta que llega el que se pone la zapatilla. Si uno hace la cuenta, esa zapatilla es carísima en costo ambiental. Por lo tanto, en la unidad máster nos hacemos el calzado y sin ningún problema. El concepto de costo social está integralmente relacionado a la idea del desarrollo sustentable. En la agricultura, especialmente, los costos del uso del agrotóxico no compensan los beneficios de corto plazo. La polución agrícola resultante del uso de pesticidas y fertilizantes químicos sería reducida con la descentralización de la agricultura y el uso de técnicas agrícolas integradas. La investigación agrícola se destinaría a propiciar el desarrollo sustentable, la calidad del producto y la eficiencia. Estudios actuales demuestran que el uso de técnicas naturales aumenta la producción, además de mejorar el gusto y el valor nutricional de los alimentos, que es lo que ahora llamamos agroecología. Desde el punto de vista del desarrollo sustentable, debe evitarse todo lo que reduzca la capacidad productiva de las reservas naturales y que destruya la salud de los seres humanos y de otros seres. Pero este no es el camino de la así llamada economía global. En el sistema capitalista, la ganancia de corto plazo es más importante que cualquier consideración futura. Ha sido anunciado por científicos en conferencias internacionales como la ECO 92 en Río de Janeiro. Estamos hablando hace
8 años. Que la economía ha sido anunciado que la economía global está destruyendo el medio ambiente a una velocidad 1000 veces mayor de lo que ellos pueden restaurar. Está también previsto que de continuar a esa velocidad de destrucción resultará en el fin de la capa de ozono, del aire respirable, del suelo fértil, del agua potable y de las selvas en aproximadamente 50 años. Entonces, en una cuestión de vida o muerte, hay que reducir el poder de decisión de las élites corporativas. Ahí está la causa, las élites corporativas, los ricos. Esas élites han ignorado continuamente las consideraciones del bienestar general y continuarán haciéndolo así a menos que gobiernos benevolentes y el pueblo tengan el poder de decisión. Preguntas para la discusión. 1. ¿Usted es testigo de algún ejemplo de polución o de destrucción ambiental? Todos somos testigos. Describa lo que vio. ¿Cómo se sintió presenciando esto? ¿Usted considera que aquello era inevitable o no? Bueno, acá terminaremos con nuestra clase. Dice lecturas adicionales y discusiones de los tópicos anteriores pueden ser encontradas en literatura sobre Proust. En la serie Proust y Michel se encuentran varias referencias a Samaje. Para la discusión sobre crimen y justicia puede consultar la Human Society Part 1. Un artículo sobre crecimiento y control poblacional se encuentra en Democracia Económica, en la parte 6 de este libro. Encontrarán estudios de casos relacionados con la aplicación de la filosofía de Proust en la esfera económica. Bueno, preguntas, comentarios, son temas muy interesantes, muy actuales, y lo importante es que sepamos qué es lo que Proust propone. Yo tengo una pregunta. Hola, Sí, lo escucho. sí, hola. Bueno, es primera vez que asisto a esta clase y me parece muy interesante y tenía una pregunta. Si es que Proust está pensado y estructurado para ser implementado en una sociedad tal y como está ahora, o en una sociedad en donde impera el despertar de la conciencia y todo lo de Ananda Marga, porque si es así, en ese caso no habría cabida para crímenes de lesa humanidad como se mencionó anteriormente. No sé, pienso que no se llegaría a ese punto tan extremo, aunque al ser como un cambio paradigmático de sociedad, también se debería pensar en esos casos pendientes, en una solución a eso, y también a lo que vaya pasando en la sociedad actual con esa implementación de Proust. Esa era mi pregunta. Bueno, la respuesta es una clase anterior donde hablamos del ciclo social. Baba explicó muy claramente, en forma magistral, por qué la sociedad humana se comporta como lo hace, como está en la historia. El ciclo social se viene repitiendo desde que tenemos registro histórico escrito, y siempre la secuencia Kshatriya, Vipra, Vaishya, rebelión Shudra, caos, Kshatriya, Vipra, Vaishya de nuevo, rebelión Shudra, y de todo. La diferencia está en que ahora apareció Ananda Marga, Baba escribió Proust, y dijo, este ciclo se va a controlar, no a desaparecer, pero a controlar y atenuar en su efecto con los salvipras. Entonces, estas clases son para formar salvipras, personas espiritualistas que tienen toda una disciplina que se enseñan en Ananda Marga, cómo corregir los defectos mentales, de conducta, y etcétera, a través del trabajo espiritual, para formar seres equilibrados, valientes, muy inteligentes, muy trabajadores, con una gran capacidad de servicio, que haga que esta crítica situación social se pueda llevar al estado ideal de Proust a través de controlar esta revolución Shudra que estamos viviendo. A partir de ahora nosotros estamos en caos, como acabamos de describir, contaminación, injusticia, pobreza, extrema riqueza, falta de criterio de los
líderes, élites crueles, un espectáculo horrible, pero todo proviene de Paramapuruša. Nosotros sabemos que esto, digamos, escapa a la capacidad mental humana, esto existe, todo lo que existe es una manifestación de Dios. Entonces no nos vamos a poner en jueces, lo que decimos que nosotros podemos mejorar gradualmente esta situación. Claro, no propone revueltas armadas, ni guerra, ni ningún tipo de cosas de esa forma. No quiere cambiar la sociedad, quiere cambiar a través del desarrollo de conciencia y la actuación práctica y efectiva de los prautistas en la sociedad actual con todos sus problemas, mostrando un ejemplo claro de la conducta moralista y de servicio. Entonces, ahí contesto la pregunta. Sí, estamos aplicando PRAU cuando damos este curso. Estamos aplicando PRAU cuando cada uno de nosotros sale y se comporta de manera moralista y cuando no tiene miedo de intervenir en la injusticia y cuando avala los reclamos de los Shudras, que son los más perjudicados, y tiene claro los conceptos de todos estos problemas sociales y cuáles son las soluciones. Que lo dice al principio de la clase, la guía. Hay que estudiar las causas. Y sabemos que la causa está en la mentalidad adquisitiva de los Vaishyas. Todo para mí, quiero acumular riqueza, no me importa si se mueren de hambre, si destruyo la naturaleza, destruyo los bosques, se mueren los animales, contamino el agua, pero de la cuenta. Así que bueno, esa sería la respuesta. Sí se puede aplicar, pero de hecho lo estamos haciendo. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, como Se habla mucho de implementar la educación, ¿no? Pero yo tenía una pregunta de que si Baba dio como que alguna forma, algún sistema educativo a seguir, porque bueno, vemos que las escuelas tienen un sistema muy deficiente y, por ejemplo, alguna vez escuché que en la primaria te ponen a leer libros así, igual y son libros que no elevan el espíritu ni nada por el estilo, que no sé, siempre es un sistema así muy deficiente. No sé si Baba habrá dado algún sistema educativo para seguir en las escuelas. bueno, sí, Baba es perfecto, no se olvidó de nada. Ustedes tienen que estudiar neohumanismo con Didi y van a ver lo que es la educación neohumanista, la escuela neohumanista. La escuela neohumanista tiene todos los elementos necesarios para reconvertir el sistema educativo. Este sistema que nos evalúa con examen, que pone un profesor que habla como un loro una hora mientras los alumnos esperan que se calle y le ponga presente y después los asusta con un examen, es un sistema espantoso. Bueno, lo único que teníamos hasta ahora, hay muchas escuelas alternativas, la escuela de teología Waldorf, Montessori, muchísimos han intentado, pero lo mejor es la educación a partir de la filosofía neohumanista. Baba tiene toda la obra escrita y Didi enseña neohumanismo en cursos que damos acá por YouTube o que damos por Zoom. La educación neohumanista y la escuela neohumanista es la que se practica en la unidad de máster. Y se basa en la comprensión, en la valoración del ser humano, en las prácticas espirituales, en la armonía entre las personas y la armonía personal, y la transmisión de los conocimientos de una manera muy amigable, a través de juegos. Le aconsejo estudiar neohumanismo. Esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un comentario, Mukunda. Estabas mencionando que este tratado de Prout fue escrito hace más de 30 años y yo quería ponerte un ejemplo reciente que ocurrió en México, en el norte de México, en el estado de Sonora. Una serie de empresas mineras
estuvieron haciendo vertidos a los ríos de los que se alimentaban animales y pobladores, de los cuales mucha gente ha enfermado y ha muerto, y las empresas, algunas de ellas extranjeras como canadienses, donde en sus países utilizan otros parámetros para trabajar, pues en México no lo respetaron. En ese momento el gobierno que estaba tampoco hizo nada por castigarlos. Si se haya implementado el sistema de Proud, el que ensucia limpia, por supuesto que eso no haya ocurrido. Todavía hasta hoy, eso fue hace pocos años, pues todavía hasta hoy estaría limpio todo, pero bueno, fue un caos eso. Tal cual. No solamente en México, acá en Argentina y cerca donde yo vivo, se hizo durante días una extracción a cielo abierto de oro. Es una cosa espantosa porque el oro se separa de la roca como procedimiento que usa arsénico y se hacen lagunas de arsénico que tiene todo el lixivado ese, se filtra por las napas y llega a los ríos y contamina con arsénico el agua que toman los animales y las personas. Es espantoso. Aparte, no solamente se llevaban el oro, se llevaban el lodo, que tenía tierras raras, que son cosas muy caras. Bueno, ¿qué pasa con Proud? Proud dice, ese sistema económico no funciona. No puede ser que una empresa multinacional del otro lado del mundo llegue a México y haga ese desastre. Porque si fuera Proud, la organización local, el gobierno y la extracción minera estaría en manos de los habitantes locales, que por supuesto no envenenarían el agua que están tomando. Entonces, el gobierno local proutista haría una explotación minera razonable con los mínimos necesarios para mantener sus necesidades y no necesita oro para llevar a ningún lado. Entonces dejaría la montaña en pie, ¿no? Como han hecho acá, que es un agujero espantoso en la montaña, destruye la montaña. Han contaminado el agua, se han ido, no han dado trabajo, no han pagado impuestos, es un saqueo. El saqueo del imperio de la periferia. Entonces, Proud dice, eso está mal. El gobierno local de la región autosuficiente generará todos sus recursos de forma local. Y está prohibido que venga alguien de afuera a hacer ese desastre y que la población local no pueda opinar. Entonces, por eso es que Proud tiene que apoyar los reclamos de los ambientalistas. No a la mega minería a cielo abierto, no a la minería contaminante del agua, no a la minería de productos que nosotros no necesitamos. Entonces, los gobiernos no tienen que dar esos permisos a las multinacionales para que destruyan los bosques, las montañas, el agua y el aire. Bueno, porque no está implementado el gobierno productista de desarrollo local, autónomo, autosuficiente. Por eso está bien el comentario, y eso lamentablemente está pasando y sigue pasando. En muchas partes acá los ambientalistas en Argentina han evitado que hagan eso y destrocen los glaciares, porque estaban dando los permisos para destruir los glaciares para sacar el oro que había abajo. Porque es una lucha constante. En Las Palmas también ocurrió algo de eso, ¿eh? Mira. Aquí se autorizó a la multinacional Repsol para perforar, esto es un archipiélago volcánico, o sea que perforar en un volcán, yo no sé, de por sí es peligroso. Las consecuencias que podía tener para los isleños, claro, los que viven en las islas. Entonces Repsol consiguió permiso del ministro de Industria y Comercio, en este caso el señor Soria, y después de muchísimas manifestaciones de las personas, aunque ellos hicieron prospecciones a 300 kilómetros, dicen, de la costa de unas islas, lo cierto es que una activista resultó herida por una de sus maquinarias, en la gente haciendo una tarea de oposición, ¿no? Allí, en el sitio, en el lugar, en el mar y en la costa. Y entonces, como fue del dominio público, porque en las televisiones ya lo que se publicitaba es que una chica había sido herida, ¿eh? Porque se oponían a las prospecciones petrolíferas de Repsol,
Entonces, por eso solo se consiguió que ese proyecto se desestimara y esa empresa, esa multinacional, se fuera a intentar buscar en otras partes del mundo. Pero casualmente después pasaron los años y se activó el volcán de la Restinga, de la Isla del Hierro. Es decir, empezaron unos movimientos sísmicos que acabaron en un nuevamente derramamiento de lava. Es decir, fue una situación peligrosa y además económicamente inútil porque solo supuso un gasto enorme, sin beneficio y con mucho perjuicio de la gente. Es decir, que gracias a que la población se pone delante como escudo, y esto ya se sabe en los 4 rincones del planeta, entonces ellos ceden un poco su codicia y su avaricia. Porque por 2 gotas de petróleo, que no era seguro que hubiera, pones en peligro la vida de todas las personas porque tú vas a alterar 7 islas, son 7 volcanes. Y eso lo hicieron aquí. Bueno, la causa, digamos, de nuevo, hay que ver la causa, porque estamos contando el final de la historia. ¿Para qué el petróleo? Para producir energía, para producir plástico en alguna petroquímica. ¿Para qué el plástico y la energía? Para que lo consuma la población de la ciudad. Entonces, si nosotros cambiamos los hábitos de consumo, pues no hace falta petróleo, ni energía, ni plástico. Entonces, los perotistas somos ambientalistas. Tratamos de consumir lo mínimo imprescindible, de no consumir mucha energía. Bueno, alguien está Sí. Kirtan ahí. Bueno, daríamos por finalizada la clase. Muchas gracias a todos los presentes y bueno, la próxima clase del otro jueves la dictará Narada. Yo Muy tenía una bien. duda antes de irnos. Sí, sí, como no. Bueno, más bien una aclaración. Baba entonces dice que la sobrepoblación es un problema en cualquier caso. Si es Eso, así, ¿cuál sería la solución como para controlar la sobrepoblación? bueno, da 4 soluciones. La primera es educar a la gente. La educación humanista, es lo posible, hace que el criterio para vivir sea distinto. Entonces, los hábitos cambian, la persona se hace más equilibrada, y si aparte de eso le aseguramos las necesidades básicas satisfechas, alimentación, atención médica, vivienda, desaparece la angustia, la desesperación, el estrés, y uno vive en forma más armónica y eso hace como consecuencia final que la familia no tenga tantos hijos. Porque no es casual que en África, en la India, donde hay una extrema pobreza, o en Sudamérica, la familia tenga muchísimos hijos, a veces se desarman, no existe la familia como una entidad social, los niños se crían en la calle, vuelven a tener muchos hijos, los hermanos no se conocen, los abuelos no conocen a los nietos, bueno, caos. Entonces, de vuelta, lo que dice Baba es esto, hay que educar bien con el neohumanismo, y hay que dar satisfacción a las necesidades básicas. Ese es el gobierno protista. Tiene alimento, tiene vivienda, tiene educación, tiene salud pública, tiene recreación y tiene a mano las técnicas estas sanas de la vida del yogi, la asana, la comida vegetariana, la meditación. Entonces las personas armónicas no cometen errores y no hacen familias precarias y numerosas. Eso es lo que dice Baba. Por eso que la superpoblación puede ser controlada con Prado. Pero para eso tenemos que ir a las causas
que provocan la superpoblación, que una de las más grandes es la ignorancia, la falta de educación y la pobreza. Esa sería la respuesta. Gracias. Gracias a vos. Bueno, gracias a todos. Namaskar. 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 Gracias, Mukunda. Mukunda. Gracias. Namaskar.